bienvenidos a estas jornadas de educación ambiental sobre cómo percibimos los problemas ambientales y, por supuesto, para empezar a dar respuestas, ¿no?, dentro de esta aula apoyada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para responder a la educación ambiental. Me acompaña en esta tarde el viceconsejero de Medio Ambiente, Fernando Marchán, gracias por acompañarnos, y la directora del Aula de Educación Ambiental, Beatriz Pérez. Tiene la palabra, en primer lugar, Beatriz Pérez, directora del Aula de Educación Ambiental. Bueno, quiero decir que muchísimas gracias, Raúl. En primer lugar, quiero agradecer su presencia al viceconsejero de Medio Ambiente, Fernando Marchán, y al vicerrector de Internacionalización, Raúl Martín. Y quiero también agradecerle a los ponentes, a Sagrario Fernández, a María Amérigo y a Julio Rodríguez, su participación en esta jornada y, sobre todo, su disposición cuando les contactamos sin pensárselo mucho para decirnos que sí con bastante poco tiempo de respuesta. También quería agradecer a todos los presentes, tanto los que están en la sala como los que están online, su interés y su participación en esta primera actividad pública organizada por el Aula de Educación Ambiental de la Universidad de Castilla-La Mancha. También me gustaría agradecer también al rector y a la vicerrectora de Innovación, de Empleo y Emprendimiento su confianza al haberme nombrado directora de este aula. El Aula de Educación Ambiental es fruto de la colaboración entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha también, dentro de las líneas de actuación de la Estrategia de Educación Ambiental, y se ha creado mediante un convenio de colaboración firmado a principios de octubre y con vigencia hasta 2024. Los objetivos y lo que se pretende con este aula es que sea un lugar de encuentro, de trabajo, de divulgación y de sensibilización sobre educación ambiental y sostenibilidad, al que van a estar invitados a participar todos los colectivos de la comunidad universitaria, y nos centraremos en la organización y promoción de actividades de carácter docente, investigador y divulgador, y sus actividades estarán abiertas no solamente a la comunidad universitaria, sino también a cuantas personas interesadas quieran participar en ellas. Además de lo que acabo de indicar, quería resaltar entre todas las líneas de actuación que va a tener este aula, quería resaltar tres. La primera es el objetivo de impulsar la participación de la población joven. En segundo lugar, la organización de encuentros y foros entre profesionales, estudiantes, académicos, investigadores y otras personas interesadas que estén enfocados a difundir y trabajar en educación ambiental. Y también, como tercera línea estratégica, me gustaría resaltar el análisis e impulso de la incorporación del desarrollo sostenible en programas de estudio de grado y posgrado, que es una de las líneas específicas firmadas en el convenio. Hasta este momento, en 2 meses de funcionamiento, el aula se ha organizado logísticamente, se ha convocado y resuelto una beca de formación en materia de educación ambiental y sostenibilidad para alumnos de máster y doctorado, se ha puesto en marcha esta jornada, se ha desarrollado la página web del aula, que estará disponible y totalmente operativa en enero de 2022, y además se han establecido contactos que esperamos sean fructíferos con otras aulas y oficinas verdes de otras universidades. También me hubiera gustado, pero creo que vamos muy justos de tiempo, que hemos empezado con un poco de retraso, que vierais el formato que tiene el aula, la página web del aula, pero ya lo mostraremos cuando esté totalmente operativa. Pero sí querría indicaros que en este aula podréis encontrar información sobre las actividades, las noticias, los documentos, enlaces de interés y todos los materiales que el aula vaya generando a lo largo de su actividad. Además, estará abierta a todo tipo de sugerencias de actividades, programas y planes que se puedan proponer a través del buzón de sugerencias o del formulario de contacto, y además también a través de los canales de las redes sociales, que también estarán operativos a principios de enero. Esta jornada en la que estamos hoy está dedicada a reflexionar sobre cómo percibimos los problemas ambientales y a través de qué mecanismos formamos nuestras opiniones y construimos nuestras ideas ambientales, y cómo desde la educación ambiental se puede dar respuesta especialmente a un problema tan importante como el del cambio climático. Además, tampoco olvidamos en esta jornada la necesidad de enmarcar las respuestas de la educación ambiental en estrategias y planes que vehiculen estas actuaciones, como es el caso de la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha, que será objeto de la primera ponencia.
En esta jornada se han inscrito alumnos, profesores y personal de Administración y Servicios de los campus de Cuenca, Albacete, Ciudad Real y Toledo, así como personas interesadas de otros ámbitos diferentes a la universidad. Esperamos que sea de vuestro interés y que responda a las expectativas que tenéis acerca de sus contenidos. Por último, y permitidme que haga esta cuestión un poquito de agradecimiento más personal, quiero también que figure en esta presentación del aula y la jornada la profesora Belén Luna, miembro de la Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio y que, como yo, es profesora del área de Ecología en la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica. Trabaja codo con codo conmigo, de igual a igual, y sin ella, desde luego, no habría podido iniciar todo esto. Así que, Belén, mil gracias por aceptar trabajar conmigo en el aula. Muchas gracias, Beatriz, por centrarnos un poco en la jornada, ¿no? Y empezar a centrar en la jornada, que igual que comienzas, ¿no? Tendrás que terminar en esa mesa redonda de preguntas y debate en recoger todo lo que se trate en esta tarde. Y a continuación tiene la palabra el viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Fernando Marchán. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Beatriz. Y bueno, lo primero, como no puede ser de otra manera, daros las buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer, Raúl, vicerrector, vuestra acogida. Todo momento siempre habéis estado de la mano. Le trasladas, por favor, de mi parte un caluroso abrazo a Julián, al rector y a las vicerrectoras, que en todo momento, junto contigo, Beatriz y gran parte del equipo, habéis estado tan implicados en el proyecto y que habéis hecho, junto con el equipo de la viceconsejería, que este aula sea una realidad y que hoy podamos estar aquí presentándolo. También quiero agradecer a las ponentes que me parecen, junto con las personas asistentes aquí y al otro lado de la pantalla, los verdaderos protagonistas de la jornada de hoy y de todas las que tengamos y todas las actividades del aula. Realmente este aula es uno más, pero para mí muy especial, de los frutos que está dando la sinergia, la colaboración entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En este caso, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible y de la Viceconsejería de Medio Ambiente, que es la responsable de la educación ambiental a nivel regional y de esta estrategia. Me alegro mucho porque compartimos objetivos, compartimos ámbitos de actuación y creo que juntos somos mejores, más efectivos y llegamos a mucha más gente, con lo cual ahí seguiremos a seguir trabajando y de la mano. Como digo, la Viceconsejería de Medio Ambiente es el órgano que impulsa y lidera la estrategia de educación ambiental que aprobamos en junio de 2020. Un año que no nos permitió desarrollar todo como nos hubiese gustado, pero es verdad que aún así supimos reinventarnos e hicimos muchísimas actividades pues utilizando el ingenio para hacerlo a través de videoconferencias, a través de actividades en vídeos, online, y la verdad que bueno, pues conseguimos llegar a bastante gente a pesar de no poder hacerlo de manera presencial o en grupitos muy chiquititos. Para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y para nuestro presidente Emiliano, la educación ambiental es algo vital, y eso se demuestra con una inversión de más de 4 millones que va a aportar la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de aquí a 2025 en materia de educación ambiental. Y en esta línea, precisamente, hemos constituido la Comisión Regional de Educación Ambiental, en la que están representados todos los departamentos relacionados en la Administración y, entre otros, como no puede ser de otra manera, la Universidad de Castilla-La Mancha. Y dentro de este enfoque de esfuerzo colectivo, la estrategia define a la Universidad de Castilla-La Mancha como uno de los agentes más relevantes, porque realmente sois correa de distribución y altavoz a nuestra juventud, a una parte muy importante de la juventud, que es la juventud universitaria. Y entonces es uno de los 5 objetivos que persigue esta estrategia. Y conscientes de ello, además de los trabajos de esta materia con la Universidad de Castilla-La Mancha, que además de sumar a los que ya vosotros hacéis motu propio, que sabemos que son muchos y muy variados, porque siempre habéis tenido gran sensibilidad en ese aspecto, y creo que en este año último que habéis tenido frenético más que nunca, queremos también explorar escenarios que ayuden, como digo, a llegar a esta población joven. Esta población joven que es un motor, siempre decimos, es una frase ya muy oída, pero es la verdad, es el motor del cambio.
La juventud es la que tiene que hacer que consigamos cambiar el modelo y que consigamos revertir esta emergencia climática en la que nos encontramos. Este aula que se presenta hoy, con gran esfuerzo humano y económico, que se trata de 100.000 euros en estos próximos 4 años, como ha comentado Beatriz, quiere estar en ese escenario. Y de la Viceconsejería nos gustaría que se convirtiera en un espacio de encuentro y reflexión, de tal forma que la población joven no sea solo un destinatario, sino que aporte, sino que sea parte activa y participe, no solo como meros oyentes o escuchantes, sino que realmente sean parte activa, seáis, que veo por aquí mucha gente joven. Y luego una cosa muy, muy importante que ya dijimos en una de las primeras reuniones que tuvimos con las vicerrectoras ahí en la Viceconsejería, que es que no queremos que esto sea otra cosa de los de medio ambiente y para los de medio ambiente. No, realmente creemos que esto va a ser útil y realmente va a ser algo efectivo si esto realmente llega a los que no son o las que no son los de medio ambiente. O sea, los que sí tienen esa inquietud o deberían tenerla, pero no estudian o se dedican exclusivamente al medio ambiente, porque a esos más o menos queremos pensar que ya están concienciados y ya están convencidos y ya tienen ciertos conocimientos. Entonces, para nosotros es fundamental que tanto a docentes y discentes, que siempre dice un compañero mío, sino también como alumnos, nos gustaría que esto fuese mucho más transversal y llegase a todo tipo de materias y de temáticas. Es más, que como digo, cuanto más gente de fuera del sector le llegue, mucho mejor. Y aparte, por parte de nuestro equipo, estamos además trabajando en otros ámbitos. Por ejemplo, hemos puesto en marcha, ya lo habréis visto también en redes, un programa educativo con los centros de juventud, un escape room, también con las personas de formación profesional, también con otro escape room. Nos ha parecido un formato que gusta, que llega, que se comparte. Hemos tenido un éxito abrumador. Sagrario y el equipo bien lo sabe, que según sacábamos las inscripciones el primer día ya se estaban llenas. Hemos tenido que ampliar a más localidades, hemos tenido que comprometernos y prometer que lo haremos en años venideros. Así que queremos que la juventud sí tiene ganas y sí quiere aprender y sí tiene ganas de cambiar esto. Entonces vamos a intentar ser un poco palanca o herramienta para que lo podamos conseguir. No me quiero extender mucho más porque, como digo, la verdadera importancia son los que y las que estáis escuchando y las personas que van a realizar sus ponencias, con lo cual tenemos un importante reto por delante. Tenemos que conseguir, como digo, que toda la ciudadanía, en este caso más específico la juventud, desarrolle un pensamiento y una política de actuación que nos lleve a de verdad paralizar esa emergencia climática, y yo soy bastante optimista, incluso llegar a revertirla. Creo que aún estamos a tiempo, es verdad que estamos ya sobre la bocina, no podemos seguir mirando hacia otro lado, no podemos seguir pensando que como esto se ve muy a futuro, ya vendrán después otros que ya lo harán, no podemos más, con lo cual intentaremos, por el paso que tengamos en el tiempo, dar herramientas suficientes para que la sociedad castellano-manchega transite y consigamos llegar a esa Castilla-La Mancha sostenible que siempre nos oís decir. Nada más por mi parte y un fuerte abrazo a todas y a todos. Muy bien, gracias Fernando. Bienvenidos otra vez a todos los que estáis presentes, a los que nos siguen a través de streaming y gracias a la directora del aula y a Belén, como ella ha señalado, porque son dos profesoras, ¿no?, con gran compromiso en todos estos temas, que así lo han demostrado con aula y sin aula. Lo que pasa es que muchísimo mejor pues con este apoyo, ¿no?, con este apoyo que hace que se pueda materializar de una manera pues que llega a mucha más gente y además de una manera más rápida. Saludos también de parte del rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, el que, como sabéis, hemos estado hoy en Consejo de Gobierno con muy buenas noticias, en el que se han aprobado los presupuestos de la universidad, unos 278 millones de euros. El jueves firmaremos con la Junta 2 convenios en la senda de fondo FEDER, que sumarán alrededor de más de 120 millones de euros en infraestructura y en investigación. Y entonces, bueno, pues con esa alegría, ¿no?, y esa bueno, que nos ha dado hoy el Consejo de Gobierno, en el que se ha aprobado también la oferta de empleo público, etcétera. Entonces, hoy venimos pues con
bueno, pues con las aprobaciones, ¿no? Bueno, pues de algo que nos va a permitir el próximo curso, que esperemos que lo podamos disfrutar de la mejor forma posible y llevar a cabo la responsabilidad que esto también nos genera. Aunque sean buenas noticias, la responsabilidad de poder ejecutarlo, ¿no? De poder ejecutarlo. Y en mitad de todo esto, efectivamente, durante este año, pues se materializa este aula, que es una nueva acción de la mano de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con ese apoyo del que habéis hablado, ¿no? Y ponemos en marcha esta iniciativa y estrenamos hoy esta actividad formativa y divulgativa con esta jornada, a la que también agradecer pues, a las 3 ponentes, ¿no? que nos van pues, a empezar a iluminar en este camino. Sagrario Fernández, jefa del Servicio de Planificación y Promoción Ambiental de la Viceconsejería. Gracias, Sagrario. María Médigo, catedrática de Psicología y especialista en Psicología Ambiental. Y Julia Rodríguez, del Centro Nacional de Educación Ambiental. Bien, yo creo que el impacto, no seré yo quien les hable a los expertos, ¿no? Pero el impacto climático sobre nuestro hogar, ¿no? Que es el único que tenemos, obliga a que empecemos a ir tomando decisiones firmes y sin tapujos que declaren la emergencia ambiental en la que estamos inmersos y que apuesten por un desarrollo sostenible, un desarrollo que sitúe a las personas y al planeta en el centro de actuaciones, a emprender y establezca el camino hacia una transición ecológica de verdad que nos ayude a salvar los desastres naturales cada vez más frecuentes, a veces producidos por distintos factores. Factores y consecuencias que a veces pues, letales o desconcertantes, ¿no? Que estamos sufriendo a escala mundial. En este sentido, pues, la educación ambiental es un instrumento, como siempre nos dices, ¿no? Fundamental, que unido a la colaboración ciudadana, dado que aumenta la toma de conciencia y conocimiento sobre las temáticas y problemas ambientales y ofreciendo herramientas podamos tomar decisiones al menos informadas y con medidas responsables. No me alargo más, volviendo a esa alegría, ¿no? que nos embarga en el día de hoy y que culmina con estas jornadas, pues confío que pues como siempre se dice, ¿no? Que esta sea la primera de muchas actividades que se organicen desde el aula de educación ambiental y que podamos disfrutarla todos y cada vez más, que a pesar de que en el día de hoy con las cifras que por desgracia volvemos a estar sufriendo, pues puede parecer más desangelado a nivel presencial, pero no a nivel telemático, que como has dicho participan personas de los 4 campus. Entonces, agradeciendo todo el interés mostrado a toda la gente que nos acompaña y la asistencia a este encuentro, pues deseo que las jornadas sean un verdadero éxito y que nos volvamos a ver. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues la primera ponencia se titula Estrategia de Educación Ambiental en Castilla-La Mancha. Nos la va a dar Sagrario Fernández Sánchez, que es jefa de Servicio de Planificación y Promoción Ambiental de la Viceconsejería de Medio Ambiente dentro de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla-La Mancha, de Comunidades de Castilla-La Mancha. Sagrario, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí con vosotros, que yo fui alumna de esta facultad, alumna de BEA, y entonces estoy encantada de poder volver aquí a la universidad y con algo tan chulo como es la educación ambiental. Bueno, voy a intentar daros una pincelada de en qué consiste la estrategia de educación ambiental, porque realmente es el marco que nos trae aquí hoy con esta jornada. Entonces, no quiero ser pesada con lo que es una estrategia, no quiero enrollarme mucho, pero sí que por lo menos sepáis en qué consiste esta estrategia, ¿vale? Bueno, el porqué de una estrategia de educación ambiental creo que ya hoy sobra, porque tanto Fernando como Raúl nos han explicado o nos han marcado el contexto en el que estamos, de emergencia climática, de emergencia ambiental, que hace necesaria que ahora mismo todos tomemos conciencia de que es necesario un cambio de modelo, un cambio de hábitos a nivel ciudadano, y que se hace clave la educación ambiental en este proceso. Además, teníamos como marco previo un plan regional de educación ambiental en Castilla-La Mancha, que fue el que estuvo vigente desde el año 2003. Tocaba ya una revisión y esto es lo que marcó la elaboración de la estrategia de educación ambiental.
Además, que claramente la educación ambiental requiere tener un marco planificado, que veamos todos los agentes implicados, cuáles son los objetivos que queremos tener, qué líneas tenemos que desarrollar, y esto lo hacemos a través de la estrategia. En esta estrategia, que se aprobó en junio de 2020, hace año y medio, durante su elaboración se hizo a través de un proceso participativo en el que participaron diferentes grupos de interés, que hicieron que la estrategia todavía se viese mucho más enriquecida y no se hiciese de una forma cerrada solo por personal de la viceconsejería. Como destinatarios de la estrategia, pues en principio es el total de la ciudadanía de Castilla-La Mancha, si bien porque pone el acento en dos grupos principales. En principio, en las personas educadoras, porque se centra mucho también en el ámbito educativo, y también en la población joven, como personas que son los que mayor poder de cambio tienen a lo largo de toda su vida para provocar ese cambio. Y por eso precisamente este convenio y la formación del aula. Bueno, entonces entre la finalidad de la estrategia es establecer las tendencias y las líneas a seguir durante los próximos años para dar un impulso a la educación ambiental desde la administración, y todo esto alineado con los objetivos de la Agenda 2030, con el fin de avanzar hacia un futuro más sostenible. Estos son los principios que marca la estrategia, unos principios generales como el impulso del cambio socioambiental, la incorporación de la perspectiva de género a la estrategia de educación ambiental, provocar un pensamiento crítico e innovador, la acción, el compromiso y la participación de la diferente ciudadanía, por supuesto la necesaria colaboración y coordinación entre los diferentes agentes implicados. Y en relación a nuestra región, aquí tenemos en cuenta el enfoque urbano y rural, que hace que nuestra región necesite unas necesidades específicas en cada uno de esos medios, reducción del riesgo de desastres, producción y consumo sostenible, y os he marcado ahí el de movilizar la juventud, que es uno de los principales con los que estamos aquí. Esta estrategia establece un marco horizonte de 5 años, ¿vale? Con 3 etapas. La primera etapa fue, la verdad, fue muy cortita porque fue solo el primer semestre del año 2020, y que con la pandemia nos permitió hacer poco, o menos como nos gustaría que hubiese sido más presencial. Ahora mismo estamos en la segunda etapa, 2021 y 2022, y nos queda la tercera etapa, 2023-2025. Bueno, ahí están los números de 4 ejes, 5 objetivos, 12 líneas estratégicas y 55 acciones. 5 objetivos fundamentales son los que nos marcan la estrategia y en los que trabajamos, ¿vale? El primero es proponer opciones en materia de políticas. El objetivo de este objetivo, mejor dicho, es que la educación ambiental llegue a todas las políticas de la Junta o incluso del ámbito local, y coordinarnos con el nivel nacional, pero sobre todo a nivel regional, es decir, que no sea esto algo exclusivo de la Viceconsejería de Medio Ambiente, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, sino que impregne a otras políticas de otras consejerías. Y de hecho en este ámbito hemos hecho una comisión de educación ambiental en la que participa personal de las diferentes consejerías. Se reúne de carácter anual, pero al mismo tiempo tiene un grupo de trabajo técnico con el que trabajamos con el fin que os he dicho. El segundo de los objetivos es modificar los entornos de aprendizaje para lograr una educación transformadora. Esto lo estamos trabajando sobre todo con educación para integrar en el currículum escolar los principios de sostenibilidad y de educación ambiental. El tercero de los objetivos es fortalecer las capacidades educadoras. Aquí está el profesorado, cómo formar al profesorado, capacitar al profesorado y también a todo el sector de la educación ambiental, a todos los educadores ambientales. El cuarto es empoderar y movilizar a la población joven. Como os hemos dicho, la estrategia considera fundamental a la población joven y dedica uno de sus objetivos a ellos. Y el quinto, acelerar las soluciones sostenibles en el plano local.
se centra en toda la sostenibilidad en el ámbito local, porque al final piensa en global pero actúa lo local. Consideramos que muchas de las acciones que todos hacemos las hacemos desde nuestro ámbito más cercano y en un entorno local cercano, y todos los cambios que se hacen a nivel municipal en un ayuntamiento al final influyen en el cambio global. ¿Vale? De hecho, aquí os cito que hemos publicado una guía de buenas prácticas en el ámbito local que hemos presentado en las 5 provincias durante este mes de, pues casi de diciembre, porque empezamos el 30 de noviembre, a todos los, los municipios de la región, y tiene como objetivo pues eso, que tanto a un nivel político como a un nivel técnico en un ayuntamiento, en una entidad local, a la hora de gestionar ese municipio tengan en cuenta todas las opciones que hay y elijan aquellas mucho más sostenibles, ¿vale? Entonces ahí se ponen de manifiesto las diferentes buenas prácticas que existen pues en materia de movilidad sostenible, energía, consumo responsable, contratación pública, etcétera. Bueno, aunque sean esos 5 objetivos, se basan en 4 ejes temáticos principales. El primero es el cambio climático, el segundo la producción y consumo sostenible, el tercero la biodiversidad y el cuarto la reducción de riesgos de desastres, entrando aquí incendios, sequía, etc. Como os decía, hay 5 objetivos, cada uno se desarrolla a través de unas líneas estratégicas, son 12 en total. Aquí os marco, bueno, en naranja marcamos las 2 relativas al objetivo número 4, que es el de juventud, y donde se enmarca el aula y la jornada de hoy. La línea 9 es reconocimiento e impulso del papel de la universidad y la formación profesional como ámbitos claves para empoderar a la juventud hacia la sostenibilidad. Y la línea estratégica número 10 es la capacitación de la población joven a través de la acción y de la experimentación. A ver. Vale. Ahí. Bueno, también os digo que claro, no queremos que la educación ambiental sea una cosa nuestra únicamente. Entonces, a través de este manifiesto de adhesión que se ha creado con la estrategia, buscamos la implicación de otros agentes que están haciendo educación ambiental y que consideramos que coordinándonos y buscando sinergias entre todos podemos hacer que todo se multiplique, la acción. Entonces, a través de este manifiesto pues, se adhieren a nosotros ayuntamientos, organizaciones, los scraps, todos los que trabajan en materia de educación ambiental pueden trabajar con nosotros y podemos estar más coordinados y mejorar el resultado. Aquí os va a contar cuáles son las acciones en el eje número 4, que son las 2 líneas estratégicas que os he contado, y pues de la acción 34 a la 45, os he dicho que la 55, estas 10 son las que corresponden al eje número 4. Y bueno, pues está crear un grupo de trabajo en el entorno universitario y así también en la formación profesional, impulsar la educación para el desarrollo sostenible en programas de grado y posgrado, promover encuentros juveniles anuales. Bueno, hay diferentes acciones que son las que han motivado la creación del aula. Entonces, por eso os decía aquí que este aula, bueno, viendo todas las acciones que nosotros teníamos previsto y en las que en la estrategia marcaba como agente principal a la universidad, fue lo que nos llevó a pensar necesitamos de forma imprescindible una colaboración estrecha con la universidad que nos ayude a desarrollar todas estas acciones. Esto fue lo que motivó que empezásemos a tramitar este convenio que se aprobó el 28 de septiembre. Tiene una duración de 4 años, como ya han dicho, una cuantía de 100.000 euros en estos 4 años. Y el objeto es ese, pues el desarrollo, ejecución y seguimiento de acciones en el marco de la estrategia a través de este aula. ¿Vale? Entonces, tiene como objetivo convertirse en un espacio de referencia para la educación ambiental en materia de innovación y experimentación, la concesión de becas y premios, la realización de actividades de divulgación, información y promoción en estos temas, el desarrollo de proyectos de investigación en materia de educación ambiental,
el impulso de la participación de la población joven en foros, programas, certámenes internacionales, el análisis de la incorporación del desarrollo sostenible a los diferentes grados y programados que tiene la universidad y, bueno, y organización de encuentros y foros entre profesionales y estudiantes que trabajen en materia de educación ambiental. Justo en el convenio se establece una comisión de seguimiento que está formada por la directora del aula, que es Bea, dos componentes más de la universidad y 3 componentes de la Viceconsejería de Medio Ambiente. Esa comisión será la que más o menos aborde qué acciones desarrollar durante cada una de las anualidades en las que vamos a trabajar el convenio. Las que en principio se contemplan para este periodo 2021-2022 es el diseño de una web, que fue lo que os ha dicho Bea, que está en proceso, por eso tampoco lo hemos enseñado todavía. Crear un foro de participación con el alumnado y el profesorado que nos sirva para hacer un diagnóstico. Yo creo que es fundamental. Es verdad que la población joven al final es una población a la que ahora mismo no sabemos muy bien cómo llegar, porque captar el interés o proponer una actividad que resulte de interés para la población joven, pues muchas veces no sabes si vas a acertar o no. Entonces, estos foros sí que nos sirven para ver cuáles son las necesidades de la población joven, qué quieren, cómo quieren que lleguemos a ellos, qué consideran que pueden hacer o qué consideran que nos toca hacer a otros. Bueno, que yo ya me estoy excluyendo de los jóvenes, claro, porque ya estoy en 40, entonces ya creo que no estoy de los jóvenes, pero bueno, espíritu joven todavía. ¿Vale? Bueno, también realizar diferentes tipos de campañas de divulgación y sensibilización ambiental, como por ejemplo estas jornadas, organizar encuentros de buenas prácticas con diferentes asociaciones, entidades locales, etcétera. También nos consideramos importante elaborar criterios e indicadores que nos permitan evaluar todas las actividades que vamos haciendo, porque si no hay un seguimiento y no hay una evaluación, no te permite ir cambiando y haciendo una mejora continua de lo que estás haciendo. Seleccionar programas y certámenes internacionales en materia de sostenibilidad en los que apoyar la participación de los alumnos y hacer diferentes tipos de concursos, de proyectos. A mí me parece muy interesante los de modificación de los campus universitarios. Y ahí los jóvenes, los universitarios, más que los jóvenes, son los que nos pueden decir cómo está funcionando la universidad, dónde cambiarían, qué se está haciendo en materia de gestión de residuos, en materia de gestión de espacios verdes. Entonces, bueno, muchas cosas por hacer, ¿vale? ¿Qué hemos hecho hasta ahora en este poquito tiempo? Bueno, solo os he marcado algunas cosas que hemos hecho con la universidad. Hicimos la jornada de incendios forestales en relación con el cambio climático, con las prácticas en Montesión, a finales del año pasado. Hemos elaborado unos vídeos de los ODS para divulgarlos entre los universitarios y que se colgarán en la página web. Inauguramos aquí, la exposición de la Estrategia de Educación Ambiental Súmate al Reto, que estuvo expuesta en este campus y que va a ir rotando por todos los campus de la universidad. Y contaros que otros programas que ha citado el viceconsejero y que hemos hecho este año para población joven. Hemos hecho el de Apocalipsis 2050, que es un programa, ha sido online, es un escape room virtual orientado a alumnos de FP y que ha tenido también mucho éxito, ha sido a nivel regional. Entonces los profesores desde clase trabajaban en este escape room. Es verdad que hemos cuidado todos los contenidos, que se trabajasen las 4 horas temáticas de la estrategia, que hablásemos de cambio climático, que hablásemos del consumo responsable, que hablásemos de biodiversidad, etcétera. Y el último, del escape room por la huella de los hackers por el clima, ha sido ya presencial, lo hemos hecho en las 5 capitales de provincia y en Talavera. Ha tenido, es que cada vez que lo sacábamos a la hora se agotaba y no podíamos tener más grupos, y eso que estaba todo el día entrando y saliendo grupos de 6 personas en el escape room. Y yo creo que, y lo último que hemos participado también en el encuentro regional de informadores juveniles, un poco para darles a conocer la estrategia, pedirles colaboración y buscar puntos en común con ellos.
Y bueno, no me entretengo más porque sé que vamos mal de tiempo y bueno, pues solo quería que supiese cuál es el encuadre de la actividad de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Sagrario. Qué de cosas. Bueno, a continuación vamos a continuar me he equivocado de papel, con la siguiente ponencia que la va a realizar María Américo. Muy bien, pues nada, como decía, muchísimas gracias a Beatriz Pérez Ramos por haberme dado la oportunidad de participar en estas jornadas tan importantes de apertura de este aula de educación ambiental tan necesaria y dar la enhorabuena, por supuesto, a la directora y a Belén, que es su colega que conozco también, tengo el placer de conocer, porque han querido también compartir conmigo en sus clases, ¿no? los trabajos que yo realizo. Y dar la enhorabuena pues, a la Viceconsejería de Educación, a la Viceconsejería de Medio Ambiente, ¿vale? Y por supuesto a la universidad por esa iniciativa, ¿no? De firmar este convenio y generar este espacio tan importante en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Me da muchísima envidia que tengas una alumna que sea jefe de servicio de la Viceconsejería de Medio Ambiente, ¿no? Siendo profesora de Educación Ambiental. La verdad es que es para estar orgulloso. Yo estoy envidiosa total. Pero bueno, pues enhorabuena y enhorabuena, Sagrario, por ese trabajo tan importante que realizas. Bueno, vamos a pasar a hablar de esta conferencia. Yo soy psicóloga social, como ha dicho Beatriz, pero hace muchos años que trabajo en psicología ambiental, que es una disciplina bastante desconocida dentro del ámbito incluso de la propia psicología. Es que, sí, mejor, vale, perdón. Pues como digo, la psicología ambiental es bastante desconocida dentro del ámbito de la propia psicología. Yo tengo muchos colegas que no saben exactamente a qué nos dedicamos, a pesar de que pues aproximadamente a partir de la década de los 60 es más o menos cuando surge esta disciplina que trata de analizar las relaciones recíprocas entre las personas y los entornos que ocupamos, ¿no? Es, como digo, una disciplina poco conocida, pero que desde el punto de vista de la psicología, puesto que principalmente, y centrándonos en lo que nos convoca hoy aquí, que es la problemática medioambiental, el tema del cambio climático, ¿no? Que es, como sabéis, un problema que tiene su centro o su epicentro precisamente en el comportamiento humano. Por ello, ¿no? Pues la psicología ambiental tiene un sentido de participación en esto, ¿no? De esta manera, cuando hablamos del entorno que ocupamos los seres humanos, podemos establecer categorías. Una categoría podría ser el medio ambiente. Tenemos, en general, decimos que hay dos tipos de entornos: el medio ambiente construido y el medio ambiente natural. Es en este último en el que nos vamos a centrar, precisamente porque es, obviamente, el tópico, ¿no? que vamos a tratar aquí. Entonces, la idea que tratamos de establecer los psicólogos ambientales, lo que investigamos o lo que tratamos de analizar serían esas relaciones recíprocas que se establecen entre los seres humanos y su medio ambiente natural en este caso, ¿no? Es decir, pues, los entornos naturales pues, generan ciertos pensamientos. Nosotros los psicólogos hablamos en tres ámbitos: la cognición, el afecto y la conducta. De esta manera lo que vamos a analizar son las relaciones recíprocas entre cómo los entornos naturales generan, ¿vale?, pensamientos, ideas, actitudes, juicios, valores, que obviamente digamos, existe una relación, como digo, recíproca y unívoca, ¿vale? Y esos pensamientos, esas creencias, esas ideas, esos juicios que nos genera el medio ambiente, pues también va a determinar cómo nos comportamos con él, ¿vale? Asimismo, los sentimientos, ¿vale? El término o la dimensión afectiva, pues el medio ambiente nos reporta determinados sentimientos y nosotros respondemos también con determinados afectos. Y finalmente, pues las conductas, los comportamientos, ¿vale? Sentimientos, pensamientos y comportamientos que los vamos a analizar
separadamente para que veáis un poco, de una manera muy resumida, ¿vale?, cómo trabajamos en el ámbito de la psicología ambiental cada una de estas tres facetas de lo que sería la actividad de los seres humanos en esa relación con nuestro entorno natural. Bueno, esta foto que me gusta a mí poner, porque si empezamos con la primera parte de esos tres ejes que vamos a analizar, ¿no? ¿Qué impacto tienen nuestras creencias sobre el medio ambiente natural? Esta foto que estáis viendo ahí suele, digamos, generar la idea o la creencia de que existe una cierta dominación por parte del ser humano, ¿no? Es una foto que representa de estas típicas trucadas en la que hay una persona como sujetando el sol, pero representa muy bien un poco las creencias que tenemos actualmente en la sociedad contemporánea. Y me ha gustado también recoger esa frase de la película de La Reina de África, de John Huston, que me imagino que muchos conoceréis, en la que Catherine Hepburn le dice a Humphrey Bogart esa frase que hay ahí, ¿no? La naturaleza, señor Agnus, es lo que hemos venido al mundo a superar. Cuando están intentando alcanzar su objetivo de poner unas bombas a los nazis en una media selva amazónica, o sea, tratando de luchar contra la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza no supone un impedimento para nosotros porque hemos venido a este mundo a superarla. Bueno, pues vale, en realidad las creencias sobre las relaciones entre las personas y la naturaleza que imperaban cuando aparece el Homo sapiens eran creencias de carácter egocéntrico, donde la naturaleza estaba en el centro de todo, siendo una única realidad que incluía la tierra, las rocas, los ecosistemas, los árboles, las plantas, los animales, todos los seres vivos, incluido el ser humano como un elemento más. Una creencia del mundo que no concibe una visión dual, no concibía una visión dual ser humano-naturaleza, sino que la realidad se interpretaba en términos holistas o monistas. Pero estas creencias evolucionaron hacia un antropocentrismo instrumental en el que tuvo mucho que ver la filosofía judeocristiana, al eliminar las relaciones de igualdad y o unidad entre la naturaleza y el ser humano para convertirlas en relaciones de dominio y, por tanto, de superioridad. Id y dominad la tierra, decía Dios en el Génesis cuando creó a Adán y Eva. Es la voluntad de Dios que el hombre explote la naturaleza para sus propios fines. Estas frases, esta idea, ¿no?, de cómo esta filosofía judeocristiana, el cristianismo fundamentalmente, que es la base de la sociedad occidental, genera, como digo, esta evolución de una interpretación monista de la realidad en el que todo está unido, ser humano, naturaleza, ¿vale?, a esta visión antropocéntrica en la que el ser humano domina la naturaleza, ¿no? Es una visión muy interesante que propone Lynn White en un artículo en la revista Science en el año 1967, y entonces reflexiona a propósito de esta transformación, ¿no?, que hubo desde el Homo sapiens hasta la actualidad, y este fundamento de lo que sería la sociedad occidental contemporánea fundamentada en esta visión o creencia antropocéntrica de la realidad, que es la que da origen a la actual crisis ecológica que estamos viviendo. Estas creencias de dominación se fundamentan en lo que los sociólogos ambientales denominan como el paradigma social dominante, que estaría caracterizado por esos puntos que recoge la diapositiva, es decir, estaría fundamentado en las sociedades occidentales industrializadas, en el libre mercado, en el orden social establecido, donde la propiedad privada y los derechos individuales son prácticamente sagrados, en la confianza ciega en que la ciencia y la tecnología solventarán todos los problemas ambientales, ¿vale?, y en un desarrollo económico sin límites que nos lleva, pues, a un crecimiento que no tiene fin. Frente a esta realidad, pues, y sobre todo a partir de los años 60 del siglo XX, cuando aparecen los movimientos ecologistas,
concretamente Greenpeace, por ejemplo, nació en el año 1971, pues surge la transición hacia un nuevo sistema social fundamentado por las creencias que componen el nuevo paradigma ambiental o ecológico, que, como se aprecia en la diapositiva, se fundamenta en esas creencias que tienen que ver con la idea de que el mundo, el equilibrio natural es frágil, con la posibilidad de una ecocrisis. Fijaros, esto que apareció en el año 1978, una publicación que hay en la revista precisamente el Journal of Environmental Education, ¿vale? Y aparece esta, digamos, esto que os estoy contando aquí, del nuevo paradigma ecológico. Hablaban de la posibilidad de una ecocrisis. Es que realmente esa posibilidad ya se está convirtiendo en una realidad, porque estamos viendo, ¿no? Hace nada hemos visto cómo los tornados estos, ¿no? que han asolado Kentucky. Este verano vimos estos ahora que se llaman superincendios, ¿no? en la zona de Andalucía. En fin, vemos como, bueno, cada vez las inundaciones son más extremas. Lo que decía antes Raúl cuando hablaba de estas consecuencias del cambio climático tan impactantes y tan, a veces, que no las podemos ni siquiera prever, tan imprevisibles, ¿no? Y desconcertantes, dijo, ¿no? Bueno, de esta forma, en las últimas décadas del siglo XX se puede apreciar una importante evolución en las creencias sobre el medio ambiente natural, al surgir esa transición hacia un nuevo sistema social que, como consecuencia del deterioro medioambiental provocado por el ser humano, implica un cambio necesario en creencias, actitudes, valores y estilos de vida. Un cambio que enfrenta visiones del mundo diferentes. Por un lado, la retaguardia, que pone el énfasis en la capacidad de la ciencia y la tecnología para solventar la actual problemática ambiental, frente a la vanguardia empeñada en un cambio radical hacia una sociedad ambientalmente sostenible. Se habla así de nuevas ideologías políticas que se constituyen en auténticos paradigmas que conforman marcos diferentes de significado para interpretar la realidad y legitimar y justificar cursos de acción. Fijaros que estas ideas que se propusieron a finales de la década de los 80 y de los 90 del siglo XX, pues han ido confirmándose en la actualidad, porque estamos viendo, pues, por ejemplo, los grupos estos promovidos por Greta Thunberg, ¿no? De Fridays for Future, y que realmente están exigiendo, ya no solamente tratando de promover, sino exigiendo un cambio necesario, ¿no? Porque realmente es la juventud la que va a heredar, ¿no? Este planeta que estamos dejando. Bueno, ¿y qué ocurre con los sentimientos hacia el medio ambiente natural? La naturaleza es capaz de despertar nuestros sentimientos. En estas imágenes que se van proyectando podemos ver, ¿no?, cómo es muy posible, ¿no?, que nos evoquen sentimientos muy diversos, tales como el asco, la rabia, el miedo, la tristeza, la ternura, el dolor, ¿vale? La investigación en psicología ambiental sobre los sentimientos y la naturaleza se ha centrado mayoritariamente en la empatía, que los psicólogos definen como una reacción emocional que implica el reconocimiento, la comprensión y la experiencia de los sentimientos del otro, categoría, este otro, en la que también cabría incluir a la naturaleza, los animales, los ecosistemas, etc. Es decir, somos capaces de experimentar empatía con el medio natural. Esas imágenes probablemente que acabáis de ver, pues en algún momento os han podido impactar, os habéis podido, esa del perro, ¿no?, que aparece ahí como apaleado, ¿no?, pues uno se siente mal y evidentemente se siente mal cuando ve sufrir a un animal porque está empatizando con él. De la misma manera que los animales superiores tienen también esa capacidad empática, porque es una cuestión de desarrollo cerebral, ¿no?, y de las neuronas espejo que nos permiten experimentar, por ejemplo, el dolor cuando vemos a otra persona sufriendo, e incluso que se activan las mismas áreas cerebrales en determinadas experiencias o circunstancias que se están viviendo, ¿vale?
Pues bien, un resultado de estas investigaciones que tiene bastante interés e importancia para la educación ambiental es que se ha encontrado que la empatía inducida experimentalmente a través de la visualización de escenas de animales sufriendo, en donde los sujetos experimentales han de ponerse en el lugar del animal, conduce a una mayor intención de realizar comportamientos proambientales y genera actitudes ecocéntricas, comparado con otros grupos de sujetos que visualizan las mismas escenas o escenas neutras sin ponerse en el lugar del animal, ¿vale? O sea, estos son experimentos típicos dentro de lo que sería la psicología ambiental, en la que se establecen grupos diferentes de sujetos, tienen que hacer tareas distintas, se les pone visualizar un animal sufriendo, de tal forma que se les pide que se pongan o que describan la escena poniéndose en el lugar del animal que está sufriendo. A otro grupo se le pide la misma tarea, pero que se mantengan de una manera objetiva, describan lo que están viendo, y hay otro grupo que ven otro tipo de escenas también de animales, pero en ese caso no hay sufrimiento. Y se comprueban mediante medidas pre-post que llamamos, anteriores y posteriores, las actitudes mediante escalas que tenemos para medir actitudes proambientales y las intenciones de llevar a cabo determinados comportamientos proambientales. Y se ve, ¿vale?, que en estos grupos en los cuales la tarea es empatizar, es ponerse en el lugar del otro, aumenta esa intención de comportamiento proambiental y también aumentan las actitudes proambientales. Y esto además también se ha descubierto los mismos resultados al estudiar la empatía disposicional, no la situacional, como acabo de comentar, es decir, manipulando situaciones de empatía, sino la empatía rasgo, es decir, pues los rasgos de personalidad, en este caso la capacidad empática que manifiestan unas personas frente a otras, ¿no? Las personas que tienen mayor capacidad empática como rasgo de personalidad también manifiestan más intención de comportamiento proambiental y mayores puntuaciones en escalas que miden actitudes proambientales. Por tanto, aquí tenemos un resultado importante, es el hecho de que la empatía es un elemento, es una variable que se ha demostrado que promueve actitudes y conductas proambientales y, por tanto, todas estas estrategias de educación ambiental que se basen en mejorar, en entrenar la empatía, pues van a tener un resultado, ¿vale?, consecuente con esto que estoy comentando. ¿Qué impacto tienen nuestras conductas sobre el medio ambiente natural? Definimos la conducta proambiental como aquella que daña el ambiente lo menos posible o incluso lo beneficia. Se caracterizan porque se realizan con el propósito de proteger, obviamente, los recursos naturales, son deliberadas y voluntarias, por tanto, la gente es plenamente consciente, ¿vale?, de su realización, responden a requerimientos sociales e individuales, es decir, a normas tanto a nivel social como normas personales, y se fundamentan en la conciencia y en el conocimiento. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿está la gente concienciada sobre la problemática ambiental? Según los datos recientes recogidos por el Eurobarómetro Especial sobre Cambio Climático de la Comisión Europea, el 89% de los españoles considera que el cambio climático es un problema muy serio. Esto es de los datos del año 2019. Además, este porcentaje, como veis ahí, se ha incrementado en 3 puntos respecto a 2017 y los españoles estamos 10 puntos por encima de la media de la Unión Europea, lo que sin duda nos sitúa en una buena posición. No obstante, cuando se pregunta a la gente, a los españoles en este caso, ¿quién es el responsable de la lucha contra el cambio climático?, los españoles consideran en porcentajes similares
como veis ahí en la diapositiva, ¿vale? Que son los gobiernos nacionales, las empresas y la industria o la Unión Europea los principales responsables del cambio climático. Y solo mencionan, un 36% menciona la responsabilidad individual de cada persona. Por lo que aún podemos decir que existe una elevada conciencia ambiental, o aunque exista una elevada conciencia proambiental, es decir, el 89% consideran que es un problema muy grave, ¿vale? Sin embargo, tienden a descargarse de su propia responsabilidad individual. Y es ahí precisamente, ¿vale?, donde la educación ambiental tiene un reto importante, en conseguir modificar ese, porque es evidente que la industria, los gobiernos, etcétera, tienen una alta responsabilidad, pero también los seres humanos. Y realmente, si nos descargamos de nuestras responsabilidades y dejamos bueno, un problema de los gobiernos o problema de los estados, problema de otros, no de nosotros, pues evidentemente esto no va a mejorar la conciencia ambiental ni va a mejorar nuestras relaciones, ¿vale?, y nuestro impacto sobre el medio ambiente. Por tanto, es ahí donde en ese cambio de ese porcentaje, en esa subida de puntos del 36 al 80%, al 90%, porque realmente ciudadanos concienciados implica también políticos concienciados y empresarios concienciados, ¿no? Entonces, es una cuestión evidente, ¿no? Y ahí queda, como digo, mucho margen de actuación. Analicemos los resultados de un estudio reciente sobre la población castellano-manchega, llevado a cabo por un profesor de esta universidad, Juan Antonio García Martín, que es miembro del grupo de investigación en psicología ambiental que dirijo, en el que se indaga sobre en qué medida la población castellano-manchega realiza habitualmente o estaría de acuerdo en realizar un gran número de conductas proambientales, ¿vale?, en una gran encuesta que se hizo, es un proyecto financiado por las Cortes de Castilla-La Mancha. Se le pregunta pues, en qué medida realiza habitualmente, casi siempre habitualmente, algunas veces o nunca, una serie de conductas proambientales, e incluso se le plantea en qué medida estaría de acuerdo o se ha planteado realizar determinadas conductas, ¿vale? Es un amplio abanico de conductas proambientales que las hemos clasificado en función de esos tres, del nivel de impacto, alto, medio y bajo, ¿vale? Y esa clasificación responde pues, a esos autores que veis ahí en función del impacto que tienen sobre el CO2. ¿Cuáles son los resultados? Fijaros. Aquí, me gustaría remarcar sobre todo que son las conductas con un impacto moderado o bajo, moderado, que son las azules, o bajo, que son las amarillas, ¿vale?, las que se realizan con mayor frecuencia, obteniendo, sin embargo, porcentajes bajos en las conductas más impactantes, que son las verdes. ¿Qué hacemos bien los españoles, los castellano-manchegos en particular? Por ejemplo, en casa uso el aire acondicionado lo mínimo posible. Separamos papel, plásticos, envases metálicos. España funciona muy bien en el tema de reciclaje de residuos, ¿vale? Prefiero tomar baños a duchas cortos, es decir, a duchas, ¿no? Hacemos una serie de cosas en las que pues, se nos ha entrenado, se han puesto además las medidas contextuales necesarias, como por ejemplo contenedores, en todas partes hay contenedores, bueno, en el casco histórico justo no, pero en casi cualquier pueblo, ciudad del Estado español existen. Y tenemos muy habituado ya el comportamiento de reciclar. Tenemos muy claro la diferencia que hay entre un contenedor amarillo, uno verde o uno gris, ¿vale? Tenemos también una cierta conciencia sobre el tema del ahorro energético, porque obviamente cuesta dinero, porque obviamente vivimos energético y también de recursos, como por ejemplo el agua. Vivimos en un país con poca agua, Castilla-La Mancha, por ejemplo, ¿no? Pero, sin embargo, hay una serie de conductas que son muy impactantes sobre las que no existe prácticamente conciencia. Por ejemplo, tener menos hijos. Parece que suena fuerte, ¿no?, decir esto. He considerado no tener hijos o tener menos hijos para reducir el impacto. El aumento de la población es una de las causas más impactantes
Y la gente no está haciendo, o sea, no estamos. ¿Por qué? Bueno, cada uno que se pregunte, ¿no? Pero efectivamente no es un tema del que se esté hablando. Al revés, aquí parece que cuantos más hijos tengamos, algunos sectores, por ejemplo la Iglesia Católica, etcétera, pues recomiendan tener muchos hijos, etcétera, ¿no? Pues es una de las conductas más impactantes que hay en el planeta, la superpoblación. Es que los recursos son limitados. No nos podemos estar, o sea, dentro de nada vamos a ser o prácticamente ya 9.000 millones de habitantes en este planeta. Y el planeta tiene unos recursos que son limitados, no hay para todos. Y parece como que no nos queremos plantear estas cuestiones, ¿no? O, por ejemplo, estoy convencido de que es posible vivir sin coche. Claro, solo un 6,2% estaría de acuerdo con esta afirmación. El próximo coche que me compre quiero que sea eléctrico o híbrido. Va entrando este tema, pero muy poco a poco, demasiado quizás poco a poco. He cambiado mi compañía eléctrica para consumir más renovable. A lo mejor nos planteamos que cambiamos de compañía eléctrica porque nos cuesta menos dinero, pero ¿nos lo planteamos porque utiliza solo energías renovables? Porque hay comercializadoras eléctricas que solo utilizan energías renovables, ¿no? O, por ejemplo, no consumir carne o pescado. Por lo mismo que estamos hablando, el tema de los recursos limitados, ¿vale? Bueno, pues es un poco lo que os quiero decir. Aquí hay una especie como de, quizás de incongruencia entre las actitudes que manifestamos en esos eurobarómetros, ¿verdad? Que encontramos, pues eso, ¿no? Que la gente está muy concienciada, que es un problema muy grave, el cambio climático, casi el 90% de los españoles, pero luego, cuando analizamos los comportamientos, pues encontramos ahí una especie de gap grande que realmente explica la situación en la que nos encontramos. Porque la situación que estamos actual es que nos estamos cargando el planeta, el hábitat en el que vivimos. Y por tanto, esto es lo que hay, ¿vale? Podemos estar muy concienciados, pero lo cierto es que nos estamos cargando el planeta. Por tanto, de todos estos resultados, y si pensamos en la población general del planeta y viendo el ritmo de deterioro y la pasividad de algunos gobiernos, parece concluirse que las actitudes aparentemente favorables hacia la conservación y protección del ambiente natural no parecen corresponderse con los comportamientos necesarios para paliar los efectos del cambio climático. Los psicólogos ambientales analizan estas incongruencias observando, entre otros, algunos procesos psicológicos relevantes, como por ejemplo la débil relación contingente que existe entre las causas que generan nuestros comportamientos hacia el medio ambiente y las consecuencias que provocamos, es decir, su impacto sobre el medio ambiente. Este impacto no se percibe de forma inmediata, sino muy a largo plazo y de forma acumulativa, además. No por coger el coche hoy, ¿vale?, me voy a coger un cáncer de pulmón, sino que no percibimos esa contingencia entre nuestras acciones y las consecuencias, porque obviamente el deterioro se produce no de manera inmediata, sino a lo largo de muchos años y de manera acumulativa, con muchos seres humanos actuando y contaminando, por ejemplo, ¿no? La consecuencia es que nos cuesta apreciar esa contingencia entre nuestras acciones y el impacto que generan, por lo que nuestra conciencia proambiental se debilita o se queda ahí de una manera, como decimos los psicólogos, socialmente deseable. Es decir, por supuesto, todos estamos muy concienciados con la problemática ambiental, pero cuando tenemos que cambiar estilos de vida, cuando tenemos que realmente hacer sacrificios, pues ahí estamos en otra cuestión, ¿no? Si a esto unimos el hecho de que muchos de los problemas ambientales son en sí mismos difícilmente perceptibles, como ejemplo el agujero en la capa de ozono, que está originado por los CFCs, estos gases, ¿no? Pero ¿quién ve los CFCs? ¿Quién ve el agujero de ozono? ¿Alguien lo ve? La contaminación del agua, de los alimentos o del propio aire que respiramos se nos pone aún más difícil el tomarnos muy en serio la necesidad de actuar.
Veamos un ejemplo sobre el polémico, a este respecto, sobre el polémico plan de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid denominado Madrid Central, en el que se restringía el acceso al tráfico rodado en la almendra de la ciudad en situaciones de alta contaminación mediante la prohibición total de la circulación de vehículos que no fueran eco, con etiqueta eco, o la posibilidad de circular según el número par o impar de la matrícula, que fue otra de las estrategias que se propusieron. No se llegó a hacer esto, ¿vale? Pero en función del nivel de contaminación podía existir prohibición total de acceso. Por supuesto, los coches que no tuvieran ningún tipo de etiqueta no podían circular, ¿vale? Bueno, ya sabéis que tuvo una polémica tremenda, ¿no? Y de hecho, nada más llegar el PP al Ayuntamiento de Madrid, lo primero que hizo fue quitar Madrid Central, que había sido tan polémico. Ahora ha puesto un plan que se llama Madrid 360, que es prácticamente igual al Madrid Central que había, con pocas diferencias. Pero bueno, aquí a lo que vengo a decir es que realmente este ejemplo pone de manifiesto la ausencia de conciencia ante el problema, en este caso, de la contaminación ambiental. Es algo que no se nota, no se percibe, por lo que la gente no advierte el peligro que entraña no solo para el medio ambiente, por supuesto, sino incluso para la propia salud de las personas. Vamos a ver este reportaje que aparece en el periódico El Mundo, ¿vale? de un hombre que le preguntan, en el medio de toda esta polémica que generó este plan de Madrid Central, lo que le preguntan al respecto. Mes indiferente, pienso seguir saliendo y si me ponen la multa, No, mes indiferente. Depende. Mi hijo tiene 2 matrículas pares y yo 2 impares. ¿Usted notaba el aire más contaminado? No. Joder, ¿dónde está la contaminación, coño? ¿Dónde está la contaminación? A ver, que yo la vea. Uno de los modelos teóricos que ha analizado los determinantes de las conductas proambientales es esta teoría que os pongo ahí, que está estudiada por Paul Stern, que es un norteamericano del ámbito de la psicología y de la sociología ambiental también, que expone este modelo de la teoría ABC, A por actitudes, B por behavior en inglés y C por contexto. Y con el contexto incluiríamos que serían como los determinantes, digamos, de la conducta proambiental. Por un lado, las actitudes y por otro lado, el contexto, ¿no? Y dentro de ese contexto pues, se incluirían factores tecnológicos, económicos, físicos, institucionales y sociales. Pues bien, según esta teoría, cuanto más difíciles de ejecutar, más tiempo consuman o más caras sean las conductas proambientales, menor será su dependencia de factores actitudinales y mayor de los factores contextuales. Es decir, no todas las conductas se explican por las actitudes, esa conciencia que tenemos los ciudadanos sobre la problemática ambiental. Dependerá, como digo, para poder explicar en qué medida determinados comportamientos van a estar explicados por las actitudes o por los factores contextuales, va a determinar la facilidad que tengamos en ejecutar o no esa conducta. Es decir, cuanto más difíciles de ejecutar, más tiempo nos lleven o consuman, más caras sean, menor va a ser la dependencia de los problemas ambientales. Es decir, nosotros podemos estar muy concienciados, podemos ser incluso activistas medioambientales, pertenecer incluso a una asociación medioambiental, que hay determinadas conductas que en un momento determinado no vamos a poder ejecutar por muy concienciados que estemos, porque ahí tenemos barreras contextuales que nos lo impiden. Vamos a ver algunos ejemplos de esto que estoy diciendo. Fijaros. ¿Perdón? Vale, 5 minutos. Mirad, conductas fáciles como ajustar el termostato o cerrar los radiadores para bajar un poco el consumo de electricidad o de gas, ¿vale? Están explicadas en porcentajes más o menos altos. Poner por las actitudes, ¿vale? Mejorar la eficiencia energética de bajo coste, por ejemplo, poniendo burletes, también está muy explicado en porcentajes bastante amplios por las actitudes. Pero cuando se trata, por ejemplo, de hacer una mejora energética de alto coste, por ejemplo, las ventanas estas
de Climalit, etcétera, pues baja drásticamente el porcentaje explicado por los factores actitudinales, ¿vale? También pasa, por ejemplo, en la esfera pública, el apoyo verbal a políticas proambientales en los Estados Unidos, que hay muchas cosas de estas, ¿no?, de apoyos verbales, etcétera, pues un 35% se explicaría por factores actitudinales. El reciclaje en Estados Unidos, el 30%, aquí probablemente llegaríamos hasta el 60 o 70%, ¿vale? Pero ya cuando se trata de un activismo comprometido, pagar dinero a una asociación, pertenecer a ella, manifestarse cuando tal, subirse a un no sé qué y poner una pancarta, ya el porcentaje de esas conductas que se explican por actitudes baja drásticamente, ¿vale? Por tanto, dependiendo de la conducta proambiental que queramos implementar, habrá que poner más énfasis en estrategias actitudinales, que serían las estrategias fundamentales de la educación ambiental, cambiar las actitudes, ¿vale? Como por ejemplo los programas de educación ambiental que persiguen el cambio de actitudes hacia la sostenibilidad, o bien favorecer los factores contextuales mediante estrategias que minimicen los costes personales y sociales de los ciudadanos. Aunque ambos tipos de factores son relevantes para favorecer el comportamiento proambiental y no son excluyentes, en el primer caso, el cambio de actitudes funcionará bien en conductas de bajo coste, pero perderá relevancia en conductas de alto coste que deberán ser reforzadas con estrategias contextuales, por ejemplo, implicando a los políticos con el Plan Renove. Queremos comprar coches eléctricos, que es una de las conductas más impactantes, ¿no?, el CO2 que emite el tráfico rodado. Pues por muchas actitudes favorables que tengamos hacia la cuestión medioambiental, es tan caro comprar un coche eléctrico que la gente no lo va a comprar. Por tanto, da igual que los que hagamos estrategias de educación ambiental destinadas a la movilidad eléctrica, si no hay implicación de las políticas públicas, es decir, factores contextuales, ¿vale? Para terminar, ¿qué impacto tienen nuestras creencias, sentimientos y comportamientos sobre el medio ambiente natural y cómo podemos optimizar las estrategias de educación ambiental? Promover creencias ecocéntricas que permitan entender las relaciones ser humano-naturaleza en términos de interdependencia, no de superioridad ni de uso antropocéntrico. Entrenar la empatía con la naturaleza en los niños se convertirán sin duda en ciudadanos ecorresponsables. Hacer contingentes las consecuencias de nuestras conductas sobre el medio ambiente, dando visibilidad a los problemas que generamos. Y establecer estrategias contextuales, es decir, políticas públicas o de cambio actitudinal, educación ambiental, dependiendo de la conducta diana que se quiera reforzar. El cambio actitudinal solo será eficaz en conductas fáciles de ejecutar por los ciudadanos. De ahí orientar las estrategias de educación ambiental que persiguen el cambio de actitudes en conductas que sean fácilmente ejecutables, porque si no, no va a tener ningún efecto. Pues nada más, muchísimas gracias. ¿Tenéis algo medido, algún instrumento de medida de cuál es la repercusión que está teniendo a nivel de la población castellano-manchega esa estrategia, o por sectores, o es demasiado pronto, o cómo pensáis hacer esto? Pues ahora mismo lo que estamos haciendo una evaluación de nuestros proyectos, de nuestros programas, grados de participación, de satisfacción, de qué personas participan o no en los programas y tal. Pero a nivel de qué repercusión está teniendo ya en cambios del sector de residuos o cualquier otro sector, no. Y además no creo que sean cambios que vayamos a ver un efecto a tan corto plazo como en un año, ¿sabes? Que de hecho yo, al respecto de lo que decía María, por ejemplo en el sector del reciclaje, aunque es verdad que a lo mejor el 80 o 90% de la población, el 70% de la población dice que recicla, la verdad es que luego los datos no reflejan eso. O sea, luego va mucha cantidad de residuo en todo en uno, en el contenedor gris, a las plantas de reciclaje. Y entonces te planteas, pero a ver, no lo estamos haciendo bien, si llevamos
A ver, no sé, muchos años, tantos años solo con la conciencia, porque vale, consumo responsable, a lo mejor todavía la gente no tiene la idea de que intentemos comprar a granel, que evitemos una inversión individual, comprar de comercio cercano, pero el reciclaje, los contenedores, ya no teníamos que tener todos sabidos y aún así no conseguimos todavía unas tasas de reciclaje altas. Entonces, te planteas que si no sabes si son acordes la realidad de las encuestas y de lo que decimos con lo que realmente hacemos. Claro, bueno, ahí has dado una cuestión muy interesante, que es la medida de ese comportamiento proambiental. Vale. Digo, que ha dado Sagrario con una cuestión muy interesante, ¿vale? Respecto a cómo medimos, ¿no? Porque no es lo mismo preguntar si yo reciclo frecuentemente, habitualmente, algunas veces o nunca, que luego, como ella dice, medir objetivamente el nivel de reciclaje. Evidentemente es un problema porque generalmente las investigaciones que nosotros hacemos son sobre la percepción que la gente tiene, ¿vale?, sobre lo que hace en casa habitualmente. Y eso obviamente es un problema. Nosotros precisamente ahora estamos en nuestro grupo de investigación, Juan Antonio concretamente, analizando también el impacto de la huella ecológica, haciendo que la gente sea consciente de lo que es el impacto que hacen sus conductas mediante la huella ecológica, porque existen una especie de calculadoras de huella ecológica que puede calcular de una manera objetiva el impacto que tenemos, ¿no? Y sí que es verdad que habría también que acompañar este tipo de investigaciones perceptivas, digamos, de qué percepción tiene usted de la que hace, con datos de consumo reales, por ejemplo, de consumo eléctrico, de consumo de agua, de reciclaje, etcétera. Pero, por ejemplo, yo creo que también... creo que has dicho también otra palabra clave que creo que es contenedor gris. El contenedor gris yo creo que es una especie de... que la gente no tiene muy claro exactamente qué es lo que hay que meter ahí, ¿vale? Porque hay veces que uno piensa, no, pues son cosas orgánicas, pero no es exactamente eso. No. Porque en muchas ciudades, por ejemplo, no se composta y, por tanto... y en cambio en el contenedor gris van cosas que no pueden ir al amarillo o no pueden ir a... Claro, se supone que... Entonces es un poco también totum revolutum. Y yo creo que el problema está en el contenedor gris, no está en el amarillo, bueno, no está sobre todo en el vidrio no está clarísimo, porque solamente hay un elemento que podemos, incluso hay diferencias entre vidrio y cristal, que hay veces que la gente no lo tiene claro, ¿vale? Si eso queda perfectamente claro, vamos... Y yo creo que, por ejemplo, el contenedor verde, casi todo el mundo lo tiene muy claro, porque es todo vidrio. Bueno, tenemos el problema del cristal, etcétera, pero la mayoría de lo que encontraremos allí será realmente un reciclaje efectivo. En el amarillo, regular, porque es verdad que son bricks, que hay algunos elementos que son muy claros, pero otros que no están claros del todo, ¿no? El papel de aluminio, en fin, algunas cosas que la gente duda, ¿no?, qué hacer con ellas, muchas. O sea, que me imagino que todos habéis tenido en un momento determinado saber qué he hecho aquí o qué no he hecho aquí. Eso, evidentemente, es una estrategia súper necesaria de la educación ambiental, porque es que eso es simplemente poner, conocimiento, ¿no? Como decía el viceconsejero, hay que darle conocimiento a la gente para que sepa exactamente cómo debe comportarse. Pero, y claro, el tema del contenedor gris pues es un poco un totus revolutum que tampoco está claro, ¿no? Aún así, España está vamos, a la cabeza de los países europeos en cuestión del reciclaje, ¿vale? De muchos países, incluso, bueno, por supuesto de América Latina y tal, pero estamos muy bien posicionados en temas de reciclaje. Ya lo habéis visto que además la percepción que tienen los castellano-manchegos del reciclaje era muy alta, un 44% decían que lo hacían habitualmente, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que siempre quedan cuestiones para mejorar. Y desde tu punto de vista, ¿cuáles son los puntos fuertes que hay que tocar desde el punto de vista de la psicología ambiental cuando se realiza una campaña de educación ambiental? Pues mira, en unos meses queremos hacer una campaña de educación ambiental en relación a la llegada del quinto contenedor a nuestros municipios, especialmente a los de más de 5.000 habitantes. Ese quinto contenedor, ya me vas a decir que un contenedor más, bueno, la gente todavía se va a liar más. Tenemos el verde, pero a lo mejor tenemos no. El amarillo para envases, tenemos el azul para papel y cartón, tenemos el gris o el de resto, ¿vale? Que esto, lo que no va a los anteriores o no va al punto limpio, pues va ahí.
Pero se va a sumar uno más, que es el contenedor marrón, que es el específico para materia orgánica, que irá a compostaje. Entonces, antes de llegar ese contenedor a las calles, pues hay que hacer una buena campaña de comunicación, que el ciudadano sepa para qué está ese contenedor ahí, no genera cambio de calor, es que es distinto, lo que tiene que ir ahí es distinto. Entonces, ¿qué puntos consideras claves a tocar en una campaña de comunicación a nivel regional para que realmente sea efectivo? Hombre, concretamente en este que tú estás hablando del reciclaje, yo ya pronostico que va a tener éxito si está bien hecha la campaña, porque precisamente es una conducta que está muy habituada ya, ¿vale?, en la sociedad española. O sea, el reciclaje es algo que tenemos ya como una conducta habitual en nuestro día a día, en nuestra cotidianeidad. ¿Qué es importante? Pues exactamente darle a conocer a las personas, o sea, centrarse en para qué va a servir y cómo hacerlo. O sea, el tema de la empatía, que tú nos comentabas. Bueno, pues o sea, me dejas a mí ahora un poco descolocada, ¿no? No, es que hace poco también estuve en un curso de interpretación del patrimonio natural y se hablaba de que es súper importante tocar lo emocional. Si tú quieres que cambie la conducta, tienes que tocar la parte emotiva de la persona. Pues seguro que, o sea, eso habría que pensarlo bien, ¿no? Como, claro, o sea, hay que centrarse, pues como digo, en esos 3 elementos, ¿no? Sobre todo, creencias, cognición, afecto y conducta, ¿vale? Y centrándonos en cada uno de esos 3 ejes, pues decir, vamos a ver, ¿qué elementos tenemos de cognición? Pues obviamente, ¿para qué sirve lo que vamos a hacer? ¿Qué beneficios va a tener para el medio ambiente? ¿Qué beneficios puede tener para nosotros? ¿Vale? ¿Qué mejora en nuestra relación con el medio ambiente natural? Y cómo podemos desarrollar este tipo de conductas. A nivel afectivo, pues habría que pensarlo, pero seguro que tienes ahí fibras para tocar que mejoren y que optimicen la campaña solamente de conocimientos, ¿no? Seguro. En el ámbito de que estáis hablando, ¿qué diferencias habría qué aspectos, sobre qué aspectos habría que reforzar? Por ejemplo, en el caso de los universitarios, porque como estamos en un contexto en el que es un aula de educación ambiental dirigida a universitarios, fundamentalmente, aunque luego podemos llegar a otros sitios, es decir, hay algunas características diferenciales del comportamiento de universitarios, de cómo llegamos a los universitarios, que puedan trabajarse mejor desde el punto de vista de las estrategias y del aula de educación ambiental, de las campañas, cómo podemos llegar mejor a ellos. Bueno, yo creo que partís de un hándicap bueno, que es el hecho de que los universitarios son jóvenes, y los jóvenes ahora mismo son los que están más concienciados, porque realmente están viendo que es el futuro de su hogar el que está en peligro, ¿no? Entonces, bueno, partes de ese hándicap importante y tienes que incidir precisamente en eso, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante hacer visible la problemática, ¿no? O sea, esto que digo que hacer contingente y hacer disponible mentalmente en la cabeza, ¿vale? Pues lo que importa, lo que impacta nuestras conductas, porque efectivamente muchas veces decimos, bueno, hace muchísimo calor, voy a poner más el aire. Si hiciéramos eso y de repente hubiera un tornado, por ejemplo, devastador, obviamente nadie ¿no? O sea, es decir, entonces, lo que hay que hacer es pensar cómo hacemos contingente, ¿no? Cómo reducimos ese espacio entre las acciones que realizamos y las consecuencias que tienen. Pues haciéndolas muy visibles, constantemente poniendo imágenes que impactan. O sea, bueno, pues Greenpeace tiene cantidad de vídeos así muy cortitos que son absolutamente impactantes sobre el tema de la naturaleza y juegan mucho con este tema de los sentimientos. Estoy pensando ahora uno, bueno, no lo puedo poner. Lo puedo poner porque no tiene sonido, se puede ver sin sonido. ¿Queréis que lo ponga? Impactante. Pero bueno, aquí estáis ahí intentando. Claro. Bueno, quiero decir, jugando con esa información, o sea, haciendo disponible el impacto que nuestros actos tienen sobre el medio ambiente, y eso pues, se puede hacer mediante imágenes, mediante sentimientos, mediante información concreta, ¿vale? Y a mí me parece también importante, precisamente en el ámbito en el ámbito universitario de la universidad,
predicar con el ejemplo. Es decir, ellos creo que tienen que ver una universidad sostenible, que lo está haciendo con su vicedoctorado de sostenibilidad, pero tiene que ver campus sostenibles, que la gestión aquí es sostenible desde el punto de vista, yo creo que de todo lo que también hacemos, intentamos de la administración, desde la contratación pública, la gestión de los espacios, la gestión de sus residuos, y me parece que ese papel ejemplarizante de la universidad es importante para que ellos también se sientan parte. Y por otra parte, empoderarles en el papel que ellos tienen, ya no solo como ciudadanos, sino como futuros trabajadores o dirigentes de empresas o dirigentes políticos, o el papel que a cada uno le toque jugar en esta sociedad. Yo creo que es muy importante que ellos asuman que su papel puede ser muy relevante en el futuro de esta sociedad. Yo creo que un tema muy importante es el voluntariado, porque los jóvenes enseguida se apuntan a esto, ¿no? Entonces, si realmente desde las administraciones o desde las instituciones podemos favorecer la posibilidad de que participen como voluntarios, ¿no? Cuando hay un incendio, cuando hay una playa que se ha contaminado, bueno, enseguida lo vimos con el Prestige, ¿no? Que cantidad de gente que quería ir a limpiar las playas, ¿no? Es decir, Aquí fuimos. sí, claro, pues eso, o sea, y los jóvenes pues tienen esa característica que se apuntan a estas cosas, ¿no? Entonces, pues precisamente hay que pensar en lo que a ellos les gusta, a lo que a ellos les va. Esto es un tema clarísimo, el voluntariado es un tema clarísimo. Entonces, pues hacer voluntariado, yo que sé, en refugios animales, en fin, aprovecharse de esa característica que a ellos les gusta y promocionarla. Sí, una de las cosas que habíamos hablado dentro de la comisión también, pues, precisamente era algo de impulsar un programa de voluntariado. Y luego otra de las cosas que a mí me parecen importantes es focalizar también, dependiendo de los intereses, dependiendo de los estudios en el marco de la universidad, es decir, implicarles desde el punto de vista de lo que ellos van a ser profesionalmente o de lo que les está interesando. Es decir, creo que el mensaje no puede ser el mismo, aunque las bases sean las mismas, pero ni las herramientas ni el mensaje puede ser el mismo, por ejemplo, para alguien que está estudiando periodismo, que para alguien que está haciendo una ingeniería industrial o para alguien que está haciendo medio ambiente. Entonces, dar con esas llaves de cómo podemos dar, de cómo podemos enganchar con esos conocimientos y con esos intereses, yo creo que va a ser la clave para que tengamos éxito con la Yo creo que ahí es importante la integración de estos criterios de sostenibilidad en los currículum, que el profesorado también asuma esto, que cuando haga sus exposiciones en clase, pues en una ingeniería, pues a lo mejor estás hablando de energía, de ciencia energética y tal, y luego hablas de periodismo y tienes que hablar del rigor, de la comunicación ambiental, que tengan también esos conocimientos ambientales para cuando hablen de cambio climático sepan que es el cambio climático, que es un gas de efecto invernadero. Sí, la idea es que se interesen, independientemente de la profesión que realizas, que estés interesado por lo que es el futuro del planeta y por reducir todo este impacto que estamos generando, ¿no? Cada uno desde sus propios ámbitos de formación, etcétera, pero que habiendo una buena conciencia ambiental, pues, o sea, luego la gente, pues, digamos que aprovecha su formación para ponerla al servicio de mejorar el medio ambiente, ¿no? Y eso los estudiantes, pues también es un buen, bueno, hay que decir que son, digamos, una buena población diana para este tipo de estrategias. Por eso realmente esta iniciativa es muy interesante y que se llame Aula de Educación Ambiental, ¿no? Es el nombre bueno, más adecuado que tiene que tener. Y no estamos pensando en niños, estamos pensando en niños, pero también en población adulta, ¿no? Que a veces se piensa que cuando se habla de educación ambiental solo afecta a la población infantil, ni muchísimo menos. No. Realmente la estrategia está dirigida a diferentes sectores y queremos salir del ámbito más típico, que es el infantil, el de los coles, ¿vale? Y yo creo que uno de los fundamentales es el de los consumidores. Que todos, que al final tenemos que tener en cuenta el papel importante que tenemos cuando consumimos, porque yo creo que al final las empresas se fijan en el consumidor. Lo que tú consumes es lo que te proporciona. Si tú dejas de consumir algo muy envasado o que
porque el consumidor rechaza porque no es ambientalmente sostenible, ellos dejarán de producirlo, dejarán de sacarlo al mercado. Bueno, no sé si me trae a colación esto que comentas. En Finlandia, no sé si lo sabíais, que, por ejemplo, uno compra una pasta de dientes, Colgate, Vinaca, estas marcas que son internacionales, y no tienen caja de cartón. No tienen caja de cartón como tienen en casi... Bueno, aquí en España, por ejemplo, todas las pastas de dientes, prácticamente el 90% van con su envase de cartón. ¿Qué hacemos cuando llegamos a casa y queremos cambiar la pasta de dientes porque se nos ha acabado? Cogemos la caja, sacamos la pasta de dientes y la caja la tiramos directamente, es decir, no sirve para nada. Bueno, pues la población finlandesa, que es una población, claro, es un país que prácticamente es medio natural, ¿vale? 100%, pues están muy concienciados, viven del entorno natural, y es que se negaron en rotundo a consumir pasta de dientes, vamos, que hicieron manifestaciones y montaron unos pollos tremendos contra las industrias Colgate, etcétera, etcétera, hasta que tú vas a Finlandia y compras pasta de dientes, nunca tienen caja de cartón, lo cual, o sea, consiguieron que ninguna de los dentríficos se vendan con cajas de cartón, ¿no? Por estas cosas que hacen los finlandeses, ¿no? Que también echan a lo de los banqueros y estas cosas. Pero a mí lo que me llama la atención es, vale, han conseguido, ¿no?, este pueblo que se reduzca el cartón en los dentífricos. ¿Por qué las empresas no se plantean hacerlo en el resto de países? ¿A alguien le molesta? ¿Le molestaría a alguien que uno fuera a comprar una pasta de dientes Colgate y fuera sin cartón? Yo creo que a nadie le molestaría. Eso es falta de conciencia ambiental, en este caso de los empresarios. Y yo creo, ¿vale?, que esta evolución favorable hacia el porcentaje de personas que piensan que realmente tenemos un problema serio, lo que va a hacer es ir revirtiendo estos temas, ¿no? O sea, que es evidente que dentro de 20 años las pastas de dientes ya no tendrán cartón, porque no sirve para nada, ¿vale? Y es un gasto de recursos innecesario, ¿no? Pero el problema es, ¿llegaremos a tiempo? ¿No? Es un poco la pregunta, ¿no? Pues, bueno. Pero vamos, lo que está... Sí, perdón. Sí. Solo, en primer lugar, daros la enhorabuena a todos los que habéis estado implicados, dedicando un esfuerzo en la creación de este aula de educación ambiental, que seguro que dará su fruto. Me han parecido súper interesantes las dos ponencias. Me ha llevado un poco a hacer una reflexión la presentación de María. Un poco nos contaba, ¿no?, el cambio de paradigma hacia una visión ecologista, ¿no? Y lo ha definido como un poco que se empieza a ver la fragilidad de la naturaleza. Proponía o hablabas del impacto que podían tener ciertas imágenes en aquellas personas que las vivían, ¿no?, de desastres ambientales y tal. Bien, ahora me lleva esto a hacer una reflexión. ¿Cuánto dura ese impacto? Me explico. Al final nos acabamos acostumbrando a ver esas imágenes. Estamos viendo imágenes de gente que está sufriendo, está muriendo, y nos estamos acostumbrando. ¿Es esa la vía? El mostrar a la naturaleza débil. O quizá podemos jugar, y no sé si esto es factible o no a nivel de educación ambiental, psicológico, no lo sé, pero se podría explorar la vía de los frágiles somos nosotros, por supuesto, frente a la naturaleza. Es una idea muy interesante. En vez de pensar en egocentrismo, irnos a la realidad, que es egocentrismo, ¿no? Y no sé hasta qué punto jugar con eso, ¿no? O sea, yo protejo la naturaleza porque al final el que se acaba beneficiando soy yo. No sé, es un poco complejo, pero yo creo que también tenemos que aprender de otras educaciones, ¿no? Pues lo que digo, un poco como sociedad nos acabamos acostumbrando a ver ciertas imágenes y nos impactan unos segundos, con suerte un minuto, un día, pero después se nos va en nuestro día a día. Eso es Entonces, cierto. ¿hasta qué punto jugar con eso
sería otra vía a explorar a nivel de educación ambiental, no sé. Sí, de hecho se hace, ¿no? Y en la propia psicología ambiental pues hay creencias, digamos, que decimos egoístas respecto al medio ambiente, ¿no? Que tienen que ver con mi bienestar. Y de hecho, pues bueno, eso se observa, por ejemplo, la población norteamericana es mucho más egocéntrica con respecto a, o ecoegocéntrica, ¿no? Con respecto al medio ambiente que otras sociedades, por ejemplo, hinduistas o orientales, ¿no? Que son más colectivistas, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque evidentemente, o sea, me gusta estar en la naturaleza porque me reduce mi estrés, ¿no? Esto es y efectivamente son estrategias que también se pueden aplicar para, bueno, pues para hacer precisamente conscientes de lo importante que es la naturaleza, ¿no? Con respecto a lo que dices de la fragilidad del equilibrio natural, no era tanto en el sentido de que la naturaleza no es que sea frágil, lo que es frágil es el equilibrio, y claro, cuando se rompe, pues de repente se desata con fuerza. Pero has dicho una cosa muy interesante y que es totalmente cierta: la naturaleza no es frágil, es fuerte. Y de hecho, la que va a sobrevivir a todo esto va a ser la propia naturaleza. Los humanos nos extinguiremos, pero la naturaleza seguirá. O sea, no es un problema de la naturaleza. Hablamos de problemas ambientales, pero en realidad habría que cambiar ese término, porque son problemas de la humanidad, no son problemas ambientales. El ambiente no tiene ningún problema, va a seguir su curso, ¿vale? Los que vamos a tener un problema somos los seres humanos. Entonces, hablamos de problemática ambiental como que pobre el ambiente, no sé qué. Bueno, eso es lo que también hay que hacer muy visible, ¿no? Y es lo que viene a decir Greta Thunberg, ¿no? O sea, realmente, o sea, es que esto es un problema nuestro, porque nos vamos a quedar, nos estáis dejando una herencia que no vamos a poder vivir aquí. No hay planeta B, por mucho que se intente ir a Marte e intentar conseguir agua en Marte y todas estas, o sea, la ciencia y la tecnología seguimos todavía, cuando vemos todas las cumbres del planeta sistemáticamente, que todavía impera ese paradigma social dominante que nos ha llevado, ¿no?, a esta crisis ecológica. Y bueno, pues evidentemente la cuestión es si realmente llegaremos a hacerlo, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a las dos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos.